Bueno, hola, buenas tardes a todos los que están conectados. Eh, Voy a esperar un ratito que se vayan uniendo. Ahí veo que se están sumando. Hola Paola, hola Pame, acá están saludando. Hola Roxana, buenas tardes. Oh, Pame desde Chile, un gusto, qué alegría. Buenas tardes, dice Gaby Villafañez. Buenas tardes, Mauro. Bueno, de a poquito se van sumando, vamos a esperar un poquito más. Bueno, buenas tardes para todos. Como decía recién, vamos a dar inicio a la hora ergonómica, este ciclo de entrevistas sobre ergonomía, que estaba organizado por la Asociación de Ergonomía Argentina, por ADEA. Gracias a la ergónoma Gabriela Villafañez por invitarme hoy a ser entrevistadora. Soy Leandra Castelli, ergónoma, miembro activo de ADEA, y bueno, es un gusto para mí poder estar hoy haciendo esta entrevista. Y además, bueno, contarles que tenemos a una entrevistada de lujo, que es la ergónoma Gabriela Cuenca. Buenas tardes, Gabriela. Gabriela, ¿estás ahí? Así podemos iniciar. Ahí estamos. Hola, Gabriela. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, bien, bien. Acá, bueno, estaba contando un poquito de este ciclo de entrevistas. Acá veo que se conectó Karina también, que me estuvo ayudando antes un poquito en cómo hacer esto, que es nuevo para mí. Bueno, creo que los que están conectados acá te conocen, Gaby, pero te voy a presentar. Fue difícil resumir todo tu currículum y tu trayectoria y cómo presentarte, pero bueno, a ver. Bueno, Gabriela Cuenca es ergónoma, graduada en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios en Francia, diseñadora industrial, graduada en la Universidad Nacional de La Plata, doctoranda en ergonomía, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, la primera presidente y socio fundadora de nuestra asociación, de ADEA, primera directora también de la especialización en ergonomía en UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, integró la comisión de certificación del profesional ergónomo en Argentina y, entre otras muchos reconocimientos, fue reconocida por la IEA, la International Ergonomics Association, por su labor realizada en Argentina como ergónoma y en la difusión de la ergonomía en nuestro país. Bueno, bienvenida, Gracias, un gracias, gusto. No, un gracias. gusto. Vamos a ver cómo nos sale. Que somos nuevas las dos. Toda una experiencia en Instagram para mí. Así que Así bueno, que, muy bien. bueno, bueno, ahí ya tenemos varias personas conectadas, así que para arrancar y romper un poquito el hielo, Sí, era preguntarte cómo surge tu interés por estudiar ergonomía, que es como para iniciar la charla, digamos. sí, me parece bien. Mira, yo estudié diseño industrial en La Plata y allí teníamos una materia que era ergonomía.
Entonces, desde ahí empecé a interesarme por la ergonomía, em, como aplicada a diseño de producto en este caso. Así que empecé a averiguar, a leer libros, y luego surge la idea de presentarme una beca, en la cual me presento en 2 oportunidades. En la segunda quedo, y esta beca era para ir a estudiar ergonomía a Francia. Así que cuando apliqué y me pude ir, era una beca de un año, y bueno, partí con mis 28 años para allá. Me quedé un año y un poco más, me quedé 3 años al final, pero la idea fue que donde me formé fue un curso que se preparó especialmente para todos los que éramos becarios de otros países. Entonces éramos unas 20 personas de diferentes países que estuvimos siguiendo a contramarcha de los cursos naturales y ordenados del ECNAM, que es el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. Fueron muchas más de 500 horas en las cuales fuimos aprendiendo todo, y además todo en francés. Así que ahí teníamos Ay, un eso cansancio. eso te iba a Sí, consultar. sí, ¿Sabías sí, francés? sí, Con qué sí, herramientas te sí, fuiste acá? sí, sí, yo había estudiado antes, pero viste, la inconsciencia de los 28 hace que vos digas, lo tengo clarísimo. Después cuando llegué a las clases, me di cuenta de que yo tenía un inglés, un francés muy académico, y que allá eran otras las formas de hablar, así que me costó entender, y las clases eran magistrales, es decir, vos ibas a una clase, escuchabas al docente, no lo podías interrumpir porque después vos tenías otro día para hacerle las preguntas. Ah, Entonces, y los franceses lo que tienen es que hablan mucho con siglas. Entonces, al principio, uno de mis primeros problemas era que las primeras clases yo escuchaba el OS todo el tiempo. Y lo único parecido en francés al OS era huesos. Y yo digo, ¿qué tiene que ver los huesos? Que era lo más parecido que a mí me sonaba. Y en realidad era la abreviatura de obrero especializado. Pero eso no se lo mirá. podía preguntar al profesor. Tuve que esperar, después preguntarle a mis compañeros y demás. Así que bueno, esa fue una experiencia realmente muy interesante, porque mis compañeros eran sociólogos, sindicalistas, médicos, ingenieros, diseñadores como yo. O sea que la gama era amplia. No recuerdo si me dijiste que eran de todo el mundo o de Sí, Latinoamérica. no, no, Ah, no, de todo no. el mundo. Sí, había, sí, sí, había de África, de Turquía, de Canadá, de Suiza, mismo ¿Y también se había de Francia, comunicaban en en francés. francés y en inglés? ¿Cómo se...? Ah, en No, no, en francés. francés, en francés. Y la Eh, literatura también, todo en sí, francés. ellos te entregaban unas policopies, que le llamaban ellos, que eran todos los Sí. cursos, estaban preparados y vos lo ibas siguiendo. O sea, el docente casi calcaba la clase de lo que estaban las policopias de Ah, cada curso. Pero pero además, era en en vivo Francia, la clase. Vos estabas ahí viéndolo en vivo, solo sí, que no podías preguntar. no, Es mudo. no. Ay, qué raro, qué cosa rara. Ibas marcando tu policopia, y bueno, y así. Sí, Después teníamos la parte de trabajos prácticos, que era también durante la sí. semana, así que fue una inversión muy fuerte durante 6 meses. Vivimos nada más que para estudiar, rendir, hacer los prácticos, realmente fue intensivo. ¿Y cómo era el La, vínculo con tus compañeros, ah, digamos? ¿Vivían cerca? sí, Cómo se formó ese sí, sí, grupo? sí, sí, ¿O ese estaban grupo en el fue. mismo lugar? Mira, yo terminé viviendo en la Casa Argentina, que es un campus que está dentro de París. Y al lado de la Casa Argentina está la Casa de Canadá, y yo tenía mi compañera en Canadá, estaban los chicos. Es decir, compartíamos muchas horas, y además los mismos docentes fomentaban salidas con nosotros. Ah, Entonces qué bueno. terminábamos de estudiar y nos íbamos con Danielú, nos íbamos con Alain Garrigou, o nos íbamos a tomar algo, o a bailar, esa era Ah, las qué experiencias. O sea, fue una experiencia muy lindo. rica. Sí, Qué sí, sí, lindo, sí. qué Y de ahí lindo. quedan los amigos hasta el día de hoy, ¿no? Claro, Y eso te iba a decir. otra de las cosas que tiene esta formación es que en Francia el ergónomo hace higiene y seguridad. Ah, mira. Entonces nosotros sí o sí teníamos que saber evaluar lo que es iluminación, vibraciones, temperatura, es decir, todo lo que en Argentina es campo del higienista. Nosotros ahí lo tuvimos que estudiar porque el diploma era de Francia. Eso es Mirá, para mostrar un poco la diferencia. cómo era la mirada, digamos, más allá de que por ahí los que conocemos sobre ergonomía sabemos, ¿Mm? pero cómo era la mirada francesa, digamos, contanos un poquito.
bueno, la mirada francesa, lo que pasa es que la cabeza del CNAM en la parte de ergonomía era Alain Wisner. Y Alain Wisner fue una persona de izquierda que siempre estuvo pensando en trabajar con los gremios, y además, de hecho, trabajó con los gremios, era un médico fisiólogo, y que se metió en las fábricas. Entonces, la idea de trabajar y hacer trabajo en terreno y hablar con el trabajador, y este análisis de la actividad, que es la diferencia que tenemos entre las otras escuelas que son más human factors, factores humanos, como las quiera llamar, radica en esto, ¿no? En el acercamiento y en la metodología que tiene para la intervención en terreno. Esto así Claro, como lo nodal. claro. Digamos, yo mientras estudié jamás tuve análisis que no fueran el análisis de actividades. Mira, a mí no me enseñaron nunca ni Rula, ni Reba, ni NIOSH. Eso no existió nunca. El acercamiento y entender la situación de trabajo se hacía en la inmersión en terreno. Claro, claro. Para que se ¿Y vos entienda un ahí poco de dónde venimos. tuviste práctica ahí en la Sí, carrera o hiciste una tesina? ¿Cómo era el cierre, digamos? sí. Sí, nosotros íbamos haciendo un trabajo llamaba el trabajo práctico, que era para esa tesina, que lo fuimos haciendo durante todo ese año, y teníamos reuniones mensuales. Y ahí íbamos mostrando el avance. En mi caso, yo tomé, el análisis que yo hice fue el servicio de comida en una clínica neuropsiquiátrica por parte de las cuidadoras de enfermos que había en ese lugar. Wow, qué Así interesante. sí, 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 fue muy interesante porque la demanda fue concreta. A partir de una capacitación en posturas, apareció la necesidad de que a las chicas les molestaba mucho la zona dorsal y lumbar, y a partir de ahí dijimos, bueno, podríamos hacer una intervención. Entonces dijeron, sí, nos interesa porque nos va a ayudar a mejorar estas situaciones. Así que, como siempre decimos, la demanda siempre hay que trabajarla en ergonomía, y bueno, se trabajó como para poder entrar al terreno. Así que ¿Y lo hiciste sola? ¿Lo hiciste sola el en, trabajo el o junto con trabajo, compañeros? no, el trabajo se hacía en binomios. A mí me tocó una Ah, enfermera, mira. que fue la que ya tenía acceso al terreno. Ajá. Entonces, yo lo hice con una enfermera y la verdad trabajamos muy bien, se trabajó muy Mira. bien. Hay que pensar que en esa época no teníamos internet, estamos hablando de los 90, ¿no? Yo no lo dije, Sí, 89 estudié yo. Entonces, sí, o sea, la tesina se hacía, se escribió, este, y los dibujos se hacían a mano. Amán. Este, o sea, Y, y ahí, por ejemplo, entre la población trabajadora, había mujeres y hombres. ¿Cómo estaba así estructurado el terreno no, propio donde vos hiciste tu en tesina? este lugar era mayoritariamente mujeres. El trabajo en general de lo que es enfermería no cambia mucho como en otros países. Mismo en Argentina, la población es mayoritariamente de mujeres en ¿Y ese ellos tipo de rubros. puntualmente qué hacían? Las chicas, ¿Llevaban la comida a claro, las personas que estaban ahí? claro, O sea, le entregaban pero el plato de comida. digamos, claro, lo que pasa es que antes, o sea, nosotros decidimos estudiar el antes y el después. ¿Dónde estaba inserto esa parte de la repartición de la comida? Antes estas personas habían tenido que hacer todo un trabajo que no tiene nada que ver con la comida, que era levantar a las personas, hacer limpieza de camas, Ah, ordenarse. Hay un montón de actividades previas que ellas tenían que cortar, hubieran terminado o no, a las 11:30. mm, Entonces, a las 11:30 empezaba el servicio de cocina. Recibían las cosas, las transportaban, las llevaban. Entonces, se estudió desde que iban a buscar las cosas en la cocina hasta que las llevaban, ya sea en los cuartos o ya sea en el comedor. Había gente que se quedaba en el cuarto y otros que no. Así que, digamos que fue una experiencia porque pudimos hablar con la gente, hablar con todos en general, ver los problemas que tenían y dar sugerencias de mejora, obviamente. claro, claro, qué interesante, qué Sí. interesante. Y después seguiste en Francia, digamos, seguiste un tiempo más allá, 3 años me decías. Claro, porque yo terminé, después empecé a hacer un doctorado, también, bueno, en otra escuela, y en paralelo a esto empecé a trabajar. Ajá. Entonces, yo creo que me volví, estuve un mes o dos en Argentina y después volví nuevamente, porque justamente es Alain Garrigou, que es una persona bastante conocida en toxicología, es ergónomo, está en el sur de Francia, eh, pero bueno, es Alain que me consigue el trabajo. Era un centro de readaptación profesional en Rennes.
Y allí me fui, y lo que tenía de interesante este centro es que era un centro en el cual toda persona que había tenido un accidente laboral se quedaban en este centro, la mayoría se quedaban, y yo también vivía en ese centro. Y ese Ah, qué centro, interesante. sí, entonces ese centro lo que tenía de bueno yo fui como ergónoma, pero trabajaba en equipo con médicos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, y la idea fue que Las primero personas, pasaba, perdón, sí, para entender. Entonces, la persona que había tenido un accidente laboral en una empresa de cualquier sector, sí, ¿terminaba ahí? sí, ¿Una vez recuperado o se no, recuperaba ahí? ¿Cómo? no, el tema es que la persona llegaba con su problemática. Ujú. Allí se veía cuáles eran los problemas que había tenido y había varias opciones. O se lo reentrenaba funcionalmente o se lo reentrenaba para otro trabajo dentro de esa misma empresa Pero o se en lo otro aislaba de la trabajo. familia, si vivía ahí. Sí, se quedaba ¡Qué 3 meses porque, o bárbaro! sea, había gente de todo tipo, había gente con Sí, traumatismos craneanos sí. y había gente que tenía, por ahí tenía le había quedado una minusvalía de alguna parte de su cuerpo, entonces lo que hacíamos era analizar funcionalmente a esta persona y si ella había que reinsertarlo en el trabajo, en el mismo trabajo, en otro trabajo, en el mismo puesto, pero rediseñado para la nueva funcionalidad de esta persona. Entonces era un trabajo integral, porque se ¡Qué trabajaba con el, innovador! estamos No, hablando nunca lo había de los escuchado. 90, estamos hablando de los ¿Y eso, 90. y eso persiste en la Sí, actualidad? sí, ¿Sigue sí, 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 existiendo? sí, 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 si vos lo googleás, ese centro sigue estando. Es más, en ese lugar éramos un equipo conformado por 5 ergónomos y, y fue muy interesante porque además de tener que hacer esa parte del análisis y estar con la gente, por ahí la gente aprendía, ahí adentro del centro había oficios, entonces se los enseñaba, se los reentrenaba, si eran albañiles, a volver a hacer esa pared o lo que fuese, o se les enseñaba otro oficio, o carpintería, o computación, o jardinería. Así que ¡Qué adentro había una escuela de interesante! oficio. Sí, la verdad ¡Qué que para mí fue muy interesante! interesante. Y, ¿Y las personas cómo seguían en contacto con su familia? Porque estimo que también debe no, sí, ser sí, raro. había gente que los sábados y los domingos se volvían los que se podían, había gente que Ah, venía todos los días, había sí. gente que vivía muy lejos, entonces prefería quedarse, Mm, porque era un servicio de hotelería, y los fines de semana se iban. Y había gente que mirá. se quedaba todo el tiempo, hasta que terminaba, Wow, hasta que le daban el alta, digamos. Lo interesante fue que qué una de las cosas experiencia que a mí enorme. sí, una de las cosas que a mí me pidieron fue que llamara por teléfono, porque olvídate de internet, a todos los que ya habían salido. Entonces Ah, los que fue habían muy vivido la experiencia. interesante, claro. Entonces, a ver qué había pasado. Y lo interesante de esto fue que cuando yo llamaba, primero agradecían que alguien llamaba del centro, pero además hubieron varios escenarios. Claro. Uno era el que se integró perfectamente, no tuvo problema. Estuvo el otro que se sintió que lo habíamos dejado a la buena de Dios, porque antes se sintió contenido, sostenido, como en una burbuja, y Claro. después tuvo que ir a la dura realidad. Después había otros que no pudieron cumplir lo que nosotros pedíamos. Por ejemplo, nosotros decíamos la reinserción no podía ser total, al 100%. Entonces hablábamos de medios tiempos terapéuticos. ¿Qué pasa? En áreas como la construcción, al trabajador lo pasaban a buscar a la mañana y lo devolvían a la tarde. Quiere decir que estaba a las 8 horas. Y ese trabajador no le daba la cara, nos decían ellos para decir, yo trabajo hasta el mediodía y después no hago nada. Entonces, Claro. hubieron cosas que fueron interesantes que se haya hecho esta devolución porque el centro entendió que el acompañamiento no podía ser solamente en el centro, sino que tenía que continuar hasta que esa persona estuviera el 100% en sus capacidades. Algunos los echaron de sus Claro. trabajos. Y después, digamos, cambiaron, o sea, viendo esa Exacto. situación, hicieron ese ajuste. Claro, Wow, qué experiencia exacto. enorme. Está Sí. buenísimo. Bueno, Y eso fue en Rennes. Y después hice otra en París, que nada que ver, que yo sí, que era una consultora que trabajaba para productos universales, entonces había caído un rediseño de un termorregulador, entonces yo era el nexo entre el cliente y los diseñadores industriales que eran de otra consultora. Entonces a mí me tocó armar todos los escenarios
de funcionamiento de ese objeto, entonces, para que lo pueda usar toda la población. Mira, Y así que una vez que hicimos todos los escenarios y lo probamos y analizamos los pros y los contras de ese termorregulador y dijimos los problemas que tenía, desde apticidad hasta la lectura de los ideogramas en el visor, en el panel, todo eso se lo dimos a los diseñadores para que ellos empezaran a diseñar en base a ese cuaderno de bases y condiciones que le dimos nosotros. Seguimos trabajando en conjunto con ellos, porque no fue que terminé y ya me olvidé. No, seguíamos con un ida y vuelta permanente hasta que el producto estuvo nuevamente en el mercado y con una gran aceptación. Era un producto suizo, con una gran aceptación y con un aumento de ventas. mira qué bueno, o sea que Sí, una intervención exitosa, digamos. Qué sí, bueno. sí, sí, esa fue Qué buena. experiencia, Gabriela, la verdad que impresionante. O sea, es como que haber terminado la formación y pasar por estas experiencias, enorme, digamos. Lo que pasa Y es que después, muchos de ¿cómo mis decidís compañeros tenían volverte? trabajo. ¿Sabes? Lo que pasa Ah, es que mis compañeros, muchos de mis compañeros ya volvían a reinsertarse en sus lugares de trabajo. Yo claro. tenía un compañero en esa época que trabajaba como ergónomo no, como ergónomo, como ingeniero en la aeroespacial, en el sur de Francia. Ah, mira. Entonces, él ya volvió siendo ergónomo de la aeroespacial. ¿Y cómo decidís volverte a Argentina? ¿Por una propuesta de trabajo? ¿Por una cuestión personal? Mira, sí, yo había cumplido con todas mis expectativas. Pude estudiar, pude trabajar y decidí que en esa época, la limitante de la edad era, después de los 33, 34 en Argentina, es muy difícil conseguir trabajo. Wow, Entonces, sí, en los 90 era un poco así. Entonces, la historia fue, yo tengo trabajo en Francia. Si sí. veo que vuelvo a Argentina y no consigo nada, me vuelvo. Pero Ah, bueno, volví fue probar. y conseguí, sí. Así que la primera experiencia que tuve acá en Argentina fueron en las automotrices. Mira, en ese momento ya había existido alguna intervención profesional en ergonomía en esta automotriz donde empezaste a trabajar, o fuiste pionera. No, en Sebel, en esa época se llamaba Sebel, que fue la unión de Peugeot y de Fiat. Ajá, Yo entré como ergónoma de planta. ajá. Y no había una experiencia anterior. O sea, fuiste Digamos, la primera. ¿por qué entré en este lugar? Porque el ingeniero que me llama, él sabía que la casa matriz, por lo menos de Francia, había un plantel de ergonomía. Entonces, Ah, a él le interesó que se replicara esa situación en Argentina. Entonces, yo entro al área de ingeniería y entro estamos para hablando de hacer 90, 95, ponerle más o no, menos. sí, un poquito antes, 93, 94, 95, fueron Bien, 2 o 3 años que estuve. wow. Y ahí mi trabajo no era de análisis de puestos, sino que Ajá. era del habitáculo. O sea, yo tenía que analizar el confort, la habitabilidad del habitáculo Ah, y mirá, proponer del mejoras producto sería. del producto, exactamente. Mirá, Así que eso fue interesante porque era otro costado. claro, Em, otra sí, arista, digamos. Y claro, ahí, digamos, también usaste tus herramientas como sí, diseñadora. sí, Fue una sí, conjunción de sí, sí. ambas. Sí, y por eso Y también después, caí en ingeniería. claro, y después ahí, ¿pudiste hacer intervenciones de puestos o con trabajadores? ¿O siempre No, 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 no. Yo fui contratada justamente para para eso? eso, porque había un área de higiene y seguridad que eran los que se estaban ocupando hasta el momento de la parte de análisis de puestos, cuando yo llegué. Y Ah, como no fui convocada por ellos, estaban muy divididas las aguas. A mí me tocaba todo lo que era toda la parte interna, interiores de los autos. está bien. Así que, Pero en bueno, ese momento todavía no teníamos normativa. A ver, recordame, acá no, en Argentina, no, nada. no, no, no. No, la primera normativa que tuvimos fue en 2003. Claro, por eso. Lo primero fue en 2003. Así Sí, que hasta sí. ese momento era como empresas que decidían hacer ergonomía porque en sus casas matrices de otros países A se ver, hacía, digamos. cuando yo ¿Por qué se volví, hacía? mi estrategia fue, yo vengo de Francia, entonces tengo que escribirles a todas las empresas francesas en el país porque van a entender qué es la ergonomía. Esa fue mi estrategia. ¡Guau! Escribirles cartas. Estamos hablando de ¡No! cartas, a mano. Porque los que tienen 30 años no entienden nada, pero esto ¡No! era epistolar. Es decir, yo, viviendo en Francia, de la única manera que tenía para hablar con mi familia era por cartas. O sea, tengo Claro. millones de cartas de todos mis amigos. No había otra.
Así que era cartas a cada empresa, A cada empresa, contándole sí, que vos contándole hacías. que yo había estudiado en Francia economía, y una de ellas respondió. Mirá, Así que esa fue mi estrategia. Bueno, nada, en ese momento wow, era lo que teníamos con los recursos que teníamos, ¿no? qué lindo Em, escucharte, porque la verdad que uno no se imagina ese escenario hoy. ¿Viste? Yo no tengo 30 años, no, tengo 45, pero te No, quiero decir que tampoco viví no, esa parte. tal Qué cual. bárbaro, qué Así bárbaro. que, bueno, nada, ahí entré y trabajé, y la verdad que trabajé muy bien. Y lo interesante de las automotrices, que yo lo escuchaba el otro día a Esperanza, es que las automotrices lo que te dan es una tranquilidad para el después, para el futuro, que es impresionante, porque vos tenés todos los oficios. Tenés chapistería, tenés pintura, tenés toda la parte de armado de motores, ensamblados, tenés el armado del habitáculo, tenés todos los rubros. Entonces, te da un manejo de situación y de entendimiento de Claro. los problemas que hace que después tengas una espalda mucho más ancha cuando tenés que ir o a una pyme o a otro tipo de trabajo, o a otro tipo de empresa. Y después, Eso fue muy bueno, digamos, ¿a qué rubro te fuiste después de esa experiencia? O a otra ya, automotriz. otra Ahí me fui a Toyota, ahí me fui a Toyota. Pero también Toyota muy interesante, porque Toyota acababa de llegar al país. La planta mirá, era nueva y la ¿ese cantidad de qué año trabajo fue? y Cerca del 2000, sí, más o sí, menos. sí, puede ser antes, ya ni me acuerdo. Claro, Pero el bueno, tema es que por ahí. tenían 500 operarios, Ah, nada más. Esa mirá, era la recién arrancaba, planta. Y todos claro. los operarios venían del sector agrícola, porque ¿Y dónde estaba situada la En planta? Zárate, en Ah, en Zárate. Zárate. Por eso era un Mirá. sector rural. Entonces los chicos venían de levantar Ah, 50 kilos, y entonces había que decían, acá estamos bárbaros. formarlos. Claro, y había que formarlos también en Sí, en sí, el nuevo sí, sí. oficio, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En eso Toyota, los, mira, una de las cosas que yo recuerdo de Toyota, que me quedó marcado, fue que cuando ellos tomaban gente, por lo menos en esa época, ¿no? No Sí, quiero decir disparates ahora, lo que hacían es que si llamaban a un pintor, esa persona no iba a ser pintor, porque decían que era mucho más difícil sacarle los vicios que podía tener y que preferían enseñarles ellos su metodología, cómo pintar, de qué manera, y no, perdón, no pintar, por ejemplo, herrería, hacer otra otro cosa. oficio. Porque Sí, él ya tenía el saber hacer, esta persona, él ya tenía un oficio, entonces iba a poder hacer otro, la manera de Toyota, de la mejor manera qué posible. Esto, interesante eso. dicho por los Qué interesante. trabajadores, fue muy, muy importante porque me decían, si a mí me echan de Toyota, cosa que no pasó nunca, yo tengo un oficio que sé el estándar de calidad que tengo que hacer si me pongo una chapa y pintura en mi casa. Entonces lo Claro. formó Ah, para, conservaba su oficio con el que había ingresado y o no, adquiría otro. exacto, ¿O no? sí, pero digamos, aprendí, este nuevo lo aprendía de la mejor Claro, manera. sí, Y yo de la después lo mejor iba a manera. hacer donde fuese, lo iba a hacer con ese estándar, lo cual fue muy interesante. Y Sí, después, en las siguientes camadas, después yo ya, una vez que relevé toda la planta, lo interesante de este lugar, si bien en el sí, anterior no había hecho rula, reba y todas estas cuestiones, acá tampoco, acá tampoco. claro. Acá yo lo que hice fue aplicar el análisis de la actividad, puro y duro. Entonces, inmersión, hablar con la gente, ver cómo trabajaban, estar, permanecer. Yo no filmaba, porque todo tenía que estar adentro, o sea, se filmaban las cosas, pero la filmación quedaba en Toyota. Y yo Ah, hacía todo el análisis dentro de Toyota. mira. O sea, O que sea, vos trabajabas tiempo completo ahí, sí, digamos. O sea, una sí, sí, jornada sí. completa. Yo iba 2 veces por semana, 8 horas. Iba en el Mira, mismo charter que los trabajadores, que los demás mira. trabajadores. Así que eso fue también una experiencia muy buena, porque esta posibilidad de desmarcarte de las herramientas, maldichas métodos, hace que vos puedas preguntar un montón de otras cosas que no salen de la herramienta, están por fuera Claro, de la ampliar, herramienta. ampliar, Ampliás y ampliar esa escuchás, mirada. porque si vos vas con un checklist, no escuchás, estás preocupado de estar marcando a ver si esto no. Sí, Y te perdiste lo rico, lo interesante, que es ver sí. cómo genera los modos operatorios, cómo hace su trabajo, el tiempo que le llevó a aprenderlo. Hay montones de Además, cosas que hacen en la agronomía. qué interesante, digamos, bueno, a mí me pasa también en mis intervenciones, cómo las personas se sienten felices. Cuando yo veo Sí,
que uno los escuche. O sea, en general, me parece, por mi experiencia también, es como que las personas, viste, no son escuchadas, y o sea, en general no le cuentan a nadie lo que hacen, porque es como una cosa que se da por hecho. Y Pero, muchas sí, personas se sienten como, no sé, como que cuando vos los escuchás, como vos decís, los dejás, que te expliquen su sí, tarea, yo he sentido en muchas personas que sienten como hasta orgullo por lo totalmente. que hacen. Es que Y sí, reivindicarles eso me parece que es re importante, porque es sí, esto que vos estás diciendo, sí, escucharlos desde su trabajo, digamos, desde lo exactamente. que ellos nos aportan. Lo que pasa Y es que en la experiencia que uno tiene laboral, cuando vos vas a una fábrica, cada una de las áreas no tiene específicamente el objetivo de hablar del trabajo. No está ni bien ni mal, claro, no es su expertise ni área de competencia, no es lo que están buscando. Entonces, cuando los ingenieros me decían, ¿por qué te dicen a vos todas estas cosas? Y yo que estoy todos los días no lo vi. No lo viste porque vos estás mirando otras cosas propias de lo que vos claro, tenés que mirar. Yo estoy formada para mirar esto que a vos te falta. Entonces, la claro, riqueza del ergónomo no radica en la cantidad de herramientas que use, sino en la co-construcción, como decimos siempre, con el trabajador. Es tal cual. entender la situación de trabajo, no el puesto. El puesto me da lo mismo, el puesto para mí es una entelequia, para mí lo importante es la situación que cambia en el tiempo, que puede degradarse, no puede degradarse, puede aumentar, puede ser más chica, puede tener problemas de suministros, es cambiante, es dinámica. Entonces, Claro, si bien uno hace un corte cuando está haciendo un análisis en un puesto, porque fuiste ese día y no vas a ir otro día, por ahí esa persona, ese día, está resfriado o le pasó algo y no trabaja de la misma manera. Por eso es que la situación de trabajo es no solamente dinámica, sino que es diferente a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces vos te tal cual. encontrás con otras situaciones que las tenés que ponderar cuando vos digas, quiero hacer mejoras, porque hay Claro, una claro. dinámica completamente distinta a la noche cuando no hay jefes. Claro, tal cual, tal cual. Sí, además ellos cómo se sienten diferentes y a veces cuando están solos con vos y contándote su manera de trabajar a cuando están observados por un supervisor que se queda parado al lado, o Sí, sea, cómo cambia la posición de esa persona. O sea, como que se rigidiza en un punto y inclusive yo creo que no nos sirve a nosotros que no, pase eso, porque no, necesitamos que la persona esté, que se pueda explayar, digamos. sí, Eh, sí, yo a veces tengo, por ejemplo, antes de ir, o sea, mi último, mi finalidad última es ir a la situación de trabajo. Yo necesito entender antes la organización. Por ejemplo, yo en Toyota estuve 3 meses sin ver un puesto, que fue la claro. condición que yo puse. O sea, por eso que la demanda en ergonomía es muy importante. Es saber para qué te llaman, cuál va a ser tu área de acción, con quiénes vas a poder hablar, con quiénes no, eh, la confidencialidad y saber cómo van a ser usados los resultados, el análisis y si va a haber plata para las mejoras. Porque yo lo que estoy Claro, haciendo es un trabajo fino con cada uno de los trabajadores que depositan en mí una confianza que yo no la puedo romper. Porque el próximo claro, ergónomo que venga no va a tener la misma suerte que tuve yo. claro, Entonces, vos no podés caer, como le digo a mis alumnos, como paracaidista en el puesto, porque hay una jerga, hay no es que tengas que conocerte el puesto perfecto, pero es por respeto al trabajador que tenés que saber los modos operatorios, cómo se llaman las cosas. Yo no le puedo hacer perder tiempo sí, al trabajador preguntándole, pero ¿y esto? ¿Y cómo se...? Tenés que saberlo antes, por respeto al trabajador. Entonces, claro. hay ciertas cosas que vos tenés que prepararte de antemano. Y tenés que tener todas las entrevistas posibles con todos los que existen en la empresa, que te van a estar hablando, si es un único puesto, de ese puesto que vos tenés que ver. Y que vos, digamos, yendo ahora, después de toda tu experiencia, que es enorme, ¿sentís que hay alguna parte que disfrutás más de tu trabajo o qué puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te satisface? No sé. Mira, a mí lo que más me gusta es la construcción del trabajo del campo, es preparar el campo. Me gusta todo el tema de las hipótesis de trabajo que yo me hago, las inferencias que me hago, porque supuestamente uno tiene que validarlas. Entonces uno viene con algunas ideas
como decía Danielú, uno siempre parte de algo conocido, sea del mismo rubro o no. Entonces hay situaciones de acción características, que esto es lo que decía Danielú, que a mí Y me van a también servir de marco. con algunos preconceptos, ¿o no? O sea, a veces. A lo mejor no vamos con una certeza o qué sé No, yo, con no, algunas cosas que no, certeza no tenés presuponemos, que tener. ¿no? No, No, certeza no que tenés que tener. Igualmente, por ejemplo, eh, por ejemplo, las automotrices lo que tenían eran que también te dan una tranquilidad en cuanto, al principio cuando vos vas decís, ¿qué hago? Porque todo te sorprende y todo te abruma. Después, como cualquier otro trabajo, empezás a saber cuáles son los cuellos de botella, dónde mirar, a qué no darle bolilla, a qué sí darle bolilla, claro, qué situaciones son críticas, y entonces ya no perdés el tiempo, sos mucho más eficaz en tu claro, análisis y vas a claro, hacer esos puntos primero y después empezás a ir a los otros. No es que los claro. descuidas, pero primero vamos a lo crítico. Y lo crítico también dicho por otros. ¿Qué es lo crítico en nosotros? ¿Está ligado al Claro. trabajador o está ligado a la productividad? ¿Está ligado a la fiabilidad? ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, también hay sí, que saber qué tipo de criticidad me están planteando en la empresa. ¿Desde dónde viene? claro, claro, Bien. claro. Em, Y, no sé si me fui de y la pregunta que vos me hacías, pero no, está bien. No, yo lo que planteaba era, ¿qué disfrutás, digamos? Vos ahí me contaste claro, de la parte, sí. sí, A mí lo que me interesa es porque, en definitiva, cada empresa es distinta, porque los desafíos son distintos porque la empresa es distinta, la cultura organizacional es distinta, la gente es distinta, el emplazamiento, dónde están ubicados, sí, todo, este, después lo que producen, tal cual. autos, no sé, caramelos, Sí, y este, las horas que trabajan también cambian, o sea, la jornada laboral que en nuestro país, en muchas empresas sigue siendo muy extensa también. O sea, sí, sí, seguimos con empresas que trabajan 12 horas, que es para mí una locura, o sea, para los trabajadores. sí. O sea, eso Sí, pero por eso, también, eso también es parte del ergónomo. El ergónomo claro, se mete, hay una situación de trabajo que vos tenés que analizar porque te lo pide la empresa, pero eso no te impide a vos preguntarle al trabajador a qué hora se levantó, claro, si comió algo, si llega al lugar de trabajo en ayunas, a qué hora le va a tocar la primera comida. Porque cuando vos le empezás a preguntar a la gente no sabe. ¿Qué te referís cuando le vos le decís, contame qué hace eso, cómo es tu total, trabajo? Y entonces vas a hacer un totalmente, recorte. Y si vos me preguntás a mí, yo voy a hacer un recorte también. Entonces, total, ese recorte sería como la tarea para nosotros. Y yo tengo que sí, investigar la actividad. Entonces, exacto, la actividad tiene que ver también con lo que pasó antes de llegar, con lo que pasa durante y con lo que pasa después. Eh, y entonces ahí es meternos en el comedor y ver lo que come la gente, cómo está diseñado los menúes, si todo eso tiene que ver el ergónomo. Entonces en el informe, si a vos te llamaron por la 886, ok, vas a decir que sí y la vas a hacer, pero es tu oportunidad de que ya metiste medio pie. Bueno, en presentar un informe donde aparezca otro mundo, porque el que te contrata no sabe si vos sos el purista que va a hacer solamente la 886 y te fuiste, o vas a hacer otras cosas. Y claro, es función de uno empezar a mostrar que el ergónomo puede hacer otras cosas. Está está buenísimo, capacitado para eso, digamos, no es que claro, habla de, claro, está claro, capacitado, se lo claro. capacitó para. Este, entonces, eh, me parece que nosotros, lo interesante de esta construcción que te digo del trabajo de campo es porque vamos a construir con lo que sabemos, con lo que acordamos con el otro y con lo que nos brindan los trabajadores. O sea, tenemos que entender, la otra vez cuando hablábamos con la gente de Chile, decía, y tampoco podemos ser, que nosotros pensar que por nuestra acción la gente nos va a recibir y va a estar felices y todo cambia. Hay mucha gente que el trabajo es solo eso, es un medio para vivir y no le ponen más fichas que eso. Y a lo Sí, mejor vos vas y decís, ¿te gusta cómo te cambié el trabajo? Y el tipo dice, sí, ok, pero para mí es un trabajo. Y hay otros que no quieren ni hablarte porque no les interesa porque ya vienen de malas experiencias. Entonces uno tiene que saber también cómo llega a ese interlocutor y qué pasó antes, porque para no sentir el rechazo
como que es una cuestión personal, no es personal. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo construís ese vínculo con el trabajador? O sea, ¿lo mirás trabajar primero? ¿Te parás ahí en el lugar? ¿Cómo es esa construcción? Sí, igual, ¿Cuánto lo observás? sí, ¿O es sí, diferente en cada sí, situación? O bueno, es sí, distinto, obviamente, en sí, cada situación, sí. pero Lo que pasa ¿cómo es que se nosotros puede plantear? pedimos siempre que la gente sepa que nosotros vamos a ir y la realidad después es que la gente no sabe porque cambiaron el puesto, porque ese día no se pudo. Entonces vos terminás a los gritos, por el ruido que hay, presentándote, etcétera, etcétera. Explicándole Sí, ¿qué vas a hacer? qué es lo que voy a hacer y por qué voy a estar filmando y por qué voy a estar pidiéndole el permiso para todo lo que voy a hacer, si tiene tiempo, si puede, y si no lo tengo que esperar, y hablar con él hasta que entienda cómo hace su trabajo y si es posible ir muchas veces. Muchas veces lo que yo hago es, hay lugares donde tenés, por ejemplo, las áreas de supervisión o están Ajá, arriba. Entonces sí, lo que yo hago es a veces hacer tomas y filmaciones de conjunto y en particular. Y eso a mí me bien, sirve porque en ese momento la gente está trabajando sin saber que los estoy filmando. Obviamente que claro, cada filmación, o sea, hay un tema de confidencialidad que se firma y se entrega todo lo que uno filma. Pero a mí me sirve como, lo puedo llegar a usar para confrontarlo con esto que me está diciendo. Sobre todo claro. cuando te explican una cosa que a lo mejor vos ya corroboraste que es de otra manera, o que cuando te dicen sí, siempre funciona, y vos vas hoy no funciona, pasado no funciona, traspasado no funciona, aclaremos la situación, y entonces a la empresa le decís, chicos, tengamos un plan B, porque están Sí, haciendo algo, la máquina, acostumbrémonos, no funciona todos los días. Ustedes claro, vos dicen, te dicen, no, mira, justo hoy no no, funciona, pero vos claro, después charlando con el trabajador te no, das cuenta que sí. hace meses que no funciona El y que le problema es que implica las, otra claro, involucramiento, es que digamos, el eso también problema, es otra actividad. no, es que el problema es que muchas veces ese puesto, en esa situación de automatización, no debería generarles nada, o casi nada. Y Claro, si vos tenés tal una cual. tendinitis, quiere decir que acá está pasando algo del costado, es decir, estamos haciendo un trabajo para solucionar esto que no hizo la máquina, y no, como la empresa no dio un plan B, lo estamos haciendo de la mejor manera como nos sale, como podemos. Entonces, Sí, hay que empezar a transparentar. Y otra de las cosas importantes es que los modos operatorios, ¿no? La gente no tiene que hacer el trabajo igual, porque yo claro, soy zurdo, porque el otro es diestro, sino que tienen que hacerlo de la manera más económica y eficiente. claro, Pero la idea es también que vos no seas el que da la información de cómo se hacen las cosas, sino que tu trabajo también es relevar cuando hay alguien que está haciendo las cosas bien y que ese sea el portador de esa mejora. totalmente. Entonces, Sí, marcar, digamos, sí, o dar a conocer, exacto. sí, 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 eso sí, está buenísimo. que de hecho lo hemos hecho y pasa mejor el mensaje. Así como yo digo, Sí. que como yo construyo con el trabajador, yo necesito del trabajador para que me valide lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Bueno, en ese caso también tiene que ver con observar a más de un trabajador en el mismo puesto para poder tener esta referencia y poder ver cómo lo hace uno, cómo lo hace otro, Sí, porque hay sí, muchas empresas donde todavía no están procedimentados las tareas de los puestos y a no, veces están procedimentados solo a nivel productivo, pero falta exacto. procedimentar cuestiones de ergonomía, cuestiones de postura, cuestiones de, bueno, un montón de cosas que en general pasa es más eso que esté procedimentado. Y entonces ahí vemos una variedad o una Sí. variación de cómo lo ejecuta cada trabajador, digamos. Pero, por ejemplo, eso es una restitución interesante que hace el ergónomo. Como el ergónomo hace el Claro, análisis de la actividad completa, él puede restituir la forma de hacer el trabajo blanqueada. Entonces ahí es claro, donde acomodás las cuestiones, porque si no el problema es que después, desde métodos y tiempos, se siguen rigiendo con un formato que no es el verdadero. Es decir, si claro, yo tengo tres exacto. pasos y tardo 3 segundos, un segundo por los tres pasos, es un tiempo y método distinto a que si yo voy al lugar y digo, no, mira, la verdad son 10 pasos, pero además tenés que Claro, agregarle las posturas que hacen que vos claro, le tengas que dar más tiempos para recuperación. Entonces, claro. ese puesto que se hacía el trabajo en 4 segundos, según, por ahí pasa a tener 15 segundos, pero yo le estoy dando Sí, tiempo o esa flexibilización al trabajador para que cuando vuelva a hacer ese mismo trabajo, en estas situaciones tayloristas que tenemos,
no esté tan cansado, puede recuperarse, que es importantísimo. Sí, a veces pasa también que los tiempos no los medimos iguales nosotros, los ergónomos, que en la parte productiva, porque en la parte productiva solo toman acciones y nosotros, como vos decías, tomamos todo el ciclo desde que empieza hasta que se vuelve a repetir esa actividad y entonces difiere mucho, porque ellos hay un montón de tiempo que no los consideran, entonces es como Bueno, si estuvieran trabajando, por decirlo, con un autómata, o pero sea, es y no es así. sencillo. Hace millones de años que Peugeot tiene integrado en métodos y tiempo la variable ergonómica, es decir, tiene las posturas y tiene Claro, la penalización por las posturas. Te digo claro, Peugeot como otras empresas, te sí, lo nombré porque trabajé en ella. sí. Pero digamos, eso es sencillo de hacer, no es complicado que vos le agregues estos elementos para que aumenten esa gama que duraba 10 segundos, la pasen a 15. Eso se puede Claro, hacer pero te y quiero está. decir que en la Sí, mayoría de las empresas no, nos sí, encontramos con que hablamos otro idioma y bueno, también tenemos que ponernos de acuerdo con los ingenieros o sí, con quienes sí. están midiendo esos tiempos para decirle, no, mira, en realidad a nosotros nos interesa este tiempo, no solo Mm, cuando él está en actividad, o sea, claro. todo el tiempo, si espera, si no espera, si, bueno, Mm, entonces el abordaje también cambia. Y a veces pasa también que hay ciertas cosas que no se quieren blanquear, porque, qué sé yo, cuando te pasan un ciclo, medio que te dibujan cosas, y vos ves que no es tan así. O sea, ves que pasan cosas en el medio, no sé, que hubo una espera, que hubo algo que no salió bien y tuvieron que reprocesar, y esas cosas tratan de ocultarlas, porque los reprocesos como que nadie los quiere ver, ¿viste? O sea, y ahí también pasan cosas que el trabajador está expuesto de otra manera, porque tiene totalmente. otros riesgos, porque o sea, entonces, esas intervenciones están, digamos, bueno, es lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, está bueno eso. Y querés, ya medio estamos en horario, Bueno. si tenés ganas de contarnos alguna anécdota, algo que te haya marcado a vos como persona, porque como profesional me imagino que todo lo que nos estás contando, pero algo así que nos quieras compartir como para dejarnos a nosotros como algo tuyo, No, a digamos. ver, anécdotas, no, yo lo pensé en anécdotas y A ver. no, estuve O una pensando, pero no se me ocurrían reflexión, cosas una porque, reflexión. es decir, a mí lo que me interesa de decir un poco de lo que es la ergonomía, yo me anoté en esto de la reflexión, me anoté el tema de los congresos, de las jornadas. A ver, Y, dale. y no, es que me parece que es un espacio en el cual nosotros, como colegas, es un momento que tenemos también, porque ya nos reconocemos como colegas, pero es en el momento que tenemos también para poder hablar de nosotros y de nuestras familias. Yo valoro mucho que a lo largo de los años, o sea que mi primer congreso fue en París en 1990. A lo largo de los años, con Elías, cada vez que nos vemos, desde los nenes chicos hasta más grandes, hasta que pasó a ser abuelo, y esos momentos con Miguel Ángel, con mucha gente, uno se encuentra en los congresos, y es también, aparte de hablar de los temas de trabajo y de ergonomía, es también para encontrarse en el lado que también nos interesa, es cómo está la familia, cómo está uno, del lado sensible. Y eso se fue dando, yo lo veo eso en Argentina también, que nos encontramos y es un disfrute Sí, son entre momentos de ergónomos. encuentro que están Sí, buenísimos, sí. claro, claro. Después hay otras cosas que a mí me interesan, como por ejemplo para decirte que espero de la ergonomía, Dale, dale, sí, y yo soy, con vos esto sabés que soy, cerramos. bueno, dale, yo lo que espero de la ergonomía son inicialmente que nos reconozcan en la normativa como ergónomos, no profesionales de la ergonomía, sino como ergónomos. Es una ciencia, es decir, tenemos un espacio que nos pertenece. Entonces, eso todavía es una deuda que tenemos y yo espero que en algún momento esto cambie, y así como las demás profesiones tienen su espacio, que el médico laboral se ocupa de una cosa, que el higienista se ocupa de otra, que nos reconozcan nuestro espacio y podemos estar con pleno derecho, eh, porque es algo que se viene construyendo. Yo no sé si vos sabés, pero la primera asociación de ergonomía nace en el mismo lugar que la primera asociación de medicina del trabajo, en el año Sí, 54. Bueno, entonces, cuando nos dicen la ergonomía es nueva o la asociación es nueva, no, chicos, paremos con ese mito. No es nueva. no,
Después, eso sería un tema. Lo siguiente que a mí me gustaría es desvincular la ergonomía de la higiene y la seguridad de la medicina laboral, porque ya eso ya está hecho. O sea, ese paso ya se dio. Entonces lo que me parece que todavía falta es potenciar las miradas, la verdadera mirada que tiene el ergónomo y no seguir discutiendo los TME, porque Claro. seguimos discutiendo esto, parece que fuera lo único y nosotros tenemos mucho más que hablar de aparte de los TME. ¿Son Sí, un poco importantes? Sí, son importantes. todo lo que hablamos durante la charla, digamos. Sí, Fíjate. además, porque es seguir pensando al hombre factorizado. Es decir, Tal yo cual. te pienso, pero te pienso y te analizo por partes. Te analizo la parte física, la parte Sí, mental, la parte psicosocial, o te analizo solamente la parte física, como si la parte física no tuviese un componente psicosocial o organizacional que hace que termine generando problemas de TME. claro, Entonces, tal cual. esto de factorizar al hombre en partes no es la ergonomía que yo promulgo, por lo menos. Que tiene que Claro. estar, obviamente que tiene que estar, pero es lo que yo espero a futuro. Después, lo siguiente sería que yo lo que quiero es emancipar, que desde la ergonomía se emancipe al trabajador, que no se aliene, que no esté alienado haciendo un trabajo que no le ve sentido, sino que Totalmente. encuentre un sentido en el trabajo porque empieza a meter cosas de él, que pueda ser creativo, que le meta valor a ese trabajo para que cuando vos decías hoy, está orgulloso. Bueno, está orgulloso porque pudo emanciparse, porque pudo No, eso tener sentido. Así como nosotros le sería, encontramos sentido a nuestro trabajo y nos encanta y lo coincido amamos, plenamente, coincido plenamente. y, Me y parece después me que eso, gustaría otra cosa como, y termino, sí, es poder seguir haciendo más investigación, porque todos los sí, ergónomos nos debemos un espacio de sí, investigación en esos temas donde no se meten las industrias, tal cual, meternos en las economías informales, meternos en todos esos lugares donde no nos van a llamar porque no hay plata, tal cual, y tal hacer cual. trabajos sociales, trabajar Y con que los es gremios. tan necesario y tan interesante, tal cual, sí. Sí, sí, es que además nosotros desde la facultad venimos trabajando en esas áreas, Sí, y es muy reconfortante. tal Y cual, después, también el último tema para mí es federalizar la ergonomía, es decir, hacerles entender a las empresas que contraten ergónomos locales. Para mí es claro. súper importante que el ergónomo que vive en Mendoza, como Roxana, que la llamen a Trabajen en Roxana, eso, como, claro, que trabaje porque conocen su tierra, conocen los problemas, conocen a la gente. Entonces, tal cual. me parece interesante que también empecemos a federalizar también las construcciones que se van haciendo en las diferentes regiones, ¿no? Sí, No sé, buenísimo. No, ah, mira, acá tengo un saludito, me dice, abrazo para Gabriela, soy Sandra González, mm, súper interesante, hermoso, nos están comentando acá los que estuvieron conectados o los que se han conectado. Espero que haya sido entretenido, por lo menos eso intentamos. sí, Así que bueno, hay saluditos y hay agradecimientos. bueno, yo Así les que, agradezco y nada, yo les agradezco a la DEA la invitación, poder haber tenido este momento para hablar, no olvidarnos de los pioneros, que no soy yo, de Bernés, de Carlos Vaca, bueno, Bernés acaba de fallecer, pero bueno, tenemos videos, de Vera Pintos, recordarlos a ellos, Belletini, que fueron los que iniciaron, no con un estudio sistemático, porque no lo tenían, pero fueron los que generaron las raíces. Así que me parece que hay que ser agradecidos con los que empezaron exactamente de la nada. totalmente. Bueno, es un poco lo que me pasaba a mí con vos, porque yo te comentaba en las charlas que hemos tenido antes, que yo vivo en Rosario y cada vez que vos venís acá a Rosario te iba a ver, bueno, después te crucé en los congresos y bueno, ojalá que sigamos construyendo ese vínculo, pero como que nosotros obviamente los más jóvenes admiramos todo el trabajo, por eso te decía, cuando leía tu currículum, decía, wow, o sea, pionera en un montón de cosas. También no llegamos a tocar, pero el tema de ser mujer y trabajar en la industria, que es un tema, porque por más que hoy estemos en el 2023, seguimos siendo minoría, y vos arrancaste hace muchos años. Acá nos dicen hermosa charla, saludos a ambas. Gracias por transmitir siempre con tanta pasión, dice Roxana del Rosso. Gracias, Gracias, Roxana. hermosa charla.
una maestra Gaby, bueno, así que, bueno, yo también quiero agradecer a Gabriela Villafañe, que me invitó Tal cual. a participar en esta entrevista, a Karina Gómez, que me ayudó un montón a tranquilizarme, porque estuve todo el día súper nerviosa, porque decía, wow, tengo que entrevistar a Gabriela Cuenca, como te decía, que te admiro un montón. Así que bueno, gracias. Creo que con esto, si vos querés decir algo más, Gaby, se nos cerramos. No, para mí está más que cumplida la misión. Si despertamos algún corazoncito que se adhiera a la ergonomía, esa es la misión. Saludos enormes para Gabriela, dice Paulo de Neuquén, muchas gracias. Gracias, Así que gracias a bueno, todos. bueno. Y sigan con muchas horas ergonómicas más, por favor, son necesarias. Ay, sí, totalmente. Acá tenemos otra, dice, una genia, las dos, besos, besos a Gaby. Así que bueno, bueno, Gaby, un abrazo enorme, un A gusto, todos. gracias por tu generosidad y Gracias a saludos ustedes. a Gracias a todos los ustedes que por el estuvieron. espacio. Un Chau. abrazo. Chau, chau.